Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Los que lo busquen, pues me pueden decir amén, y los que no, pues lo podemos leer por aquí. Dice así la palabra del Señor: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Vamos a hablar sobre quién soy, dónde estoy. Así como medio perdido, ¿verdad? Como esas preguntas graciosas, esas publicaciones graciosas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Fíjense, mis hermanos, que pareciera difícil de creer para algunos que solo existen dos tipos de personas. Hay algunos que dicen: yo no soy nada. No soy evangélico, no soy católico, no soy musulmán, no soy nada. Hay otros que dicen: yo soy agnóstico, creo pero no estoy convencido, voy a todos lados. Hay otros que dicen: yo soy de todo y voy a todos lados y en todos lados me encuentro a Dios. Pero la Biblia solo establece dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si no me cree, lea el último versículo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Suena violento, ¿verdad? Pareciera que es mentira, pareciera que es religioso, pareciera que es exagerado. Es más, de hecho, pareciera que es manipulador. Pero es verdad. La Biblia enseña que hay esos dos tipos de personas. Y hoy vamos a hablar de esos dos tipos de personas a lo largo de la próxima hora y media. Espero que sean menos. Vamos a hablar sobre estos dos tipos de personas. Y usted me va a decir si está en alguno de esos tipos, o si estuvo, quizás se acuerde. Y al final usted me va a decir a dónde quiere llegar. Fíjese bien. Vamos a hablar primero de tipos de pecadores. Tipos de pecadores. Quiero aclarar algo, mis hermanos. Cuando digo pecadores, me refiero a aquella gente que no tiene a Dios en el corazón, aquellos que no son hijos de Dios. Porque más adelante vamos a ver la diferencia entre los pecados de alguien que en realidad desea servirle a Dios y los pecados de estos tres tipos de personas que vamos a ver hoy. El primer tipo de pecador es el pecador inconsciente, que no sabe con exactitud que lo que hace está malo. Es aquella persona que en su vida no ha conocido a Dios y peca alegremente por placer propio, a veces sin saber que en realidad lo que hace es ofensivo para Dios. Este tipo de personas, mis hermanos, tienen las siguientes características. Fíjense bien: pecan sin remordimiento. Son personas que practican diferentes actividades que a Dios no le agradan y no sienten en su corazón ningún sentimiento de culpa, ningún sentimiento negativo. Y eso es porque nacieron en hogares que no son cristianos y crecieron bajo la cultura social que les enseña que hay cosas que son buenas. Recuerdo que me decía mi papá cuando yo era un jovencito, me decía: un hombre para que se case debe tener al menos 25 años. De 25 a 30 años como mínimo. Y durante esos otros años, un hombre, un joven, un muchacho debe dedicarse a andar mujereando, para que en ese tiempo él vaya conociendo cómo reaccionan las mujeres, conociendo cómo son las mujeres. Así a los 25, 30 años ya sabe escoger una buena mujer. Entonces uno se la pasa ahí pecando,
creyendo que está haciendo bien. Yo recuerdo que también, como yo no nací en un hogar cristiano, cada 25 de diciembre, cada diciembre había una borrachera ahí en la casa celebrando Navidad. Y creíamos que con eso se celebraba el nacimiento de Dios, pero no importaba qué otra cosa era, lo importante era que nos alegrábamos. Entonces ya sabíamos que esa parranda de ese día era un festejo familiar. Venía la tía, el otro y alguien terminaba por ahí vomitado, ¿verdad? Pero era parte de eso. Y mucha gente se va creando viendo ese tipo de actitudes como algo normal, como algo que, si bien es cierto, puede ser que algunos lo condenen, pero no importa, porque es algo normal. Me decían unas muchachas en clase la vez pasada, estaba con un grupo al que le daba clases, y ellas estaban planificando una fiestecita que iban a hacer. Y yo les pregunté, ¿es que ustedes toman? No, me dijo una de ellas, no tomamos, pero dice, nos alegramos de vez en cuando. Dice. Entonces ya nos reunimos ahí en la casa y nos tomamos una cervecita. Dice, no tomamos hasta caer, ni andamos en cantina, pero es bueno alegrarse de vez en cuando. Y claro, tuve que evangelizarlas un poco, pero al final no me hicieron caso. Pero para ellas, esa actividad familiar de traguitos y de juntarse entre amigos, para ellas, eso no es malo. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué suceden estas cosas? Esto es porque este tipo de pecador inconsciente puede hacer este tipo de cosas sin remordimientos. Incluso cree que lo que hace está bien, es bueno, es socialmente aceptable y te hace una buena persona. Mientras no le hagas daño a nadie, mientras no robes, no mates, todo eso está bien. Y la gente puede pecar sin ningún pesar en su corazón. Estas personas pueden parecer buena gente. Incluso a estas personas les suelen gustar las actividades religiosas, pero no la idea de religión. Si usted los invita a la misa, vamos a la misa, que es una misa de que alguien se murió, de un festejo, vamos, tranquilo. Y los invita al culto, vamos al culto, no hay ningún problema, la campaña, ahí nos divertimos, está bien. Pero si ya se trata de compromiso, ya empiezan a decir, no, es que eso no me gusta, es que esos pastores son vividores, sacan el dinero. Y empiezan a hablar mal de pastores, de curas, de cualquier figura, porque lo que ellos quieren es divertirse y ir a la fiesta, ir a la misa, ir al culto, ir al cine, ir al campo. Todo es diversión sin compromisos, porque su corazón está cegado. Su corazón está cegado. Génesis capítulo 6 versículo 5, cuando Dios crea la humanidad, Dios empieza a ver que los pensamientos, los designios, el corazón de las personas, todo era de continuo al mal. En esa época no había leyes, no matarás, no robarás, etc. Cada quien hacía lo que por naturaleza le parecía mejor. Y el pensamiento del corazón de la gente era siempre hacia el mal. También nos enseña Segunda de Corintios 4:4. Segunda carta a los Corintios 4:4. Dice de la siguiente manera, estamos por aquí: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Qué hizo el Dios de este siglo? Cegó el entendimiento, de tal manera que la gente puede cometer pecados y no sabe. Hasta que conocí al Señor me di cuenta que muchas de las cosas que hacía no le agradaban a Él. Hasta que conocí al Señor me di cuenta que muchas cosas de mi vida a Dios le ofendían y que eran pecado. Porque usted le dice esas cosas a alguien así, lo toma como locura, pero cuando uno conoce al Señor las cosas cambian. Entonces, el pecador inconsciente es aquel que no ha conocido a Dios y peca alegremente por placer propio sin ningún remordimiento. ¿Cuál debe ser, mis hermanos, el tipo de mensaje para estas personas? El tipo de mensaje que usted le debe llevar, y si usted es uno de esos, es el tipo de mensaje que le comparto hoy. Es un mensaje de buenas nuevas de salvación. Tenemos que entender y darles a entender a ellos que hay algo mejor que eso, que hay un mundo espiritual, que hay una realidad espiritual
que es superior a la realidad física que nos rodea. Hay una realidad espiritual que existió antes de lo material, existe actualmente en lo material y va a seguir existiendo cuando el mundo y el universo, dentro de no sé cuánto dicen los científicos, desaparezca. Porque esa realidad espiritual es a la cual nosotros como personas pertenecemos, aunque nuestro cuerpo esté sujeto a lo material. Pero dice la Biblia que no somos de aquí, ni los hijos de Dios, ni los hijos del diablo. Un día vamos a ir a diferentes lugares. Entonces, la gente debe de entender que el amor de Dios es grande. Dice San Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida, salvación eterna. También Marcos 8:36 dice: ¿de qué le aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le aprovecha a un jovencito, a una jovencita, a un hombre, a una mujer que pase su vida feliz, supuestamente, ¿verdad?, en fiestas y cosas así, y al final se muere y se pierde? Tenemos que enseñarles que hay un camino mejor, un camino verdadero. También dice Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón vino para robar, para matar, para destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Este es el mensaje que hay que llevarle a ese tipo de personas. Cuando usted vuelva a platicar con alguien, identifique si es de este tipo de pecadores, y el mensaje es un mensaje de amor, un mensaje de paciencia, un mensaje de hay algo mejor. Pero hay otro tipo de pecador, además de esto, que es el segundo tipo que vamos a ver: el pecador conocedor de Dios que peca con culpa. El primero no ha conocido a Dios y puede pecar sin sentir ningún remordimiento. Pero este tipo, el segundo, es el clásico pecador que, habiendo conocido a Dios, habiendo estado en los caminos del Señor, se apartó y ahora anda pecando. Las características de este pecador es que peca sin satisfacción. Yo no sé si solo a mí me ha pasado, pero cuando yo me descarrié, todos los días tenía temor de morirme, porque sabía que me iba a ir al infierno si me moría así. Y podía estar allá en una cantina bien tomado, que no era muy rutinario, pero podía estar ahí, y ahí yo sentía temor de morirme, porque sabía que si alguien me mataba ahí o si me daba un infarto, ahí me perdía. No dejaba de hacerlo. De tal manera, mis hermanos, que hay personas que han conocido del Señor y una vez que se salen, practican el pecado libremente, pero con culpa en su corazón, con cargos en su conciencia. Este tipo de personas se sienten atados por el pecado. Yo recuerdo que me miraba a mí mismo sirviéndole a Dios. Podía estar con amigos en pecado prácticamente, pero yo decía: algún día me gustaría volver al Señor y estar en un altar y que Dios me retomara y me salvara y poder despertarme y dormirme sin temor a la muerte. Pero había algo que me abrazaba, es un demonio, es una posesión maligna que no te deja salir. Dice la Biblia que cuando una persona se aparta del Señor, el espíritu inmundo que salió regresa con 7 más. Y el estado de la persona que cae es peor que el primero. O sea, este segundo tipo de pecadores es peor que el primero en cuanto a esclavitud, aunque hay en su conciencia el conocimiento de ese pecado. Se siente atado al pecado. Quisiera servirle a Dios, pero siente que no puede. Y suelen decir este tipo de personas: no, es que ¿para qué andar jugando con Dios? Hermano, acepte, reconcíliese con el Señor. Y ellos dicen: no, es que quisiera, pero con Dios no se juega. Dice, y para andar hoy sí, mañana no, mejor más adelante. Porque aunque en su corazón hay el deseo, la verdad es que sienten que no pueden, porque el enemigo los tiene atrapados. Y esa es la realidad. Son respetuosos de los santos. Usted les habla del Señor y le dicen: sí, es verdad,
yo sé, yo conozco, yo entiendo y cómo quisiera, pero más adelantito. Porque sienten en su corazón que si reconcilian van a fallar. Porque hay una atadura terrible. El mensaje, mis hermanos, para este tipo de personas, aunque bueno, antes de ver el mensaje para este tipo de personas, veamos que dice Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos capítulo 7, versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice el versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hay personas que viven esta situación. Yo la viví. Hay personas que quisieran servirle a Dios, pero hacen todo lo contrario, porque en su carne hay ataduras terribles que no lo dejan salir adelante. Gálatas capítulo 5 también, versículo 17, nos enseña que el deseo de la carne es contra el espíritu. Lo que la carne quiere va en contra de lo que el espíritu quiere. Y lo que el espíritu quiere es contrario también a la carne. Y muchas personas viven entonces según la carne, aunque su voluntad sea servirle a Dios, pero les gana la carne. Ahora sí, el mensaje para este tipo de personas ya no es buenas nuevas de salvación, ya no es un mensaje de amor y de buenas nuevas. Sigue siendo un mensaje de perdón, pero ahora es un mensaje de arrepentimiento y perdón. Isaías en el capítulo 59 dice en el versículo 1: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Este es el perdón. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. La gente ya conoce que Jesús murió por ellos, pero tienen que entender que sus pecados los separan de Dios. Dios no está rechazándolos, pero tienen ellos que renunciar a su pecado. También en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aquí ve el perdón. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis, fíjense bien, si quisiereis, no como el canto que dice: me persigue, corre tras de mí, mueve montañas para alcanzarme, el amor de Dios. No, aquí es: si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El pecador que es consciente tiene que entender, mis hermanos, como nosotros tuvimos que entender alguna vez, que o venimos a Dios o nos estrellamos contra las adversidades duras de la vida. Seremos consumidos, dice la Biblia, a espada. Y esa espada representa sufrimiento, dolor, vergüenza, representa daño para nosotros, para nuestra familia, para los que están alrededor nuestro. También dice Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El que ya ha conocido a Dios y ha caído tiene que saber que Dios le está pidiendo que se arrepienta, que vuelva a las primeras obras, si no va a sufrir las consecuencias. Ya no es un mensaje puro amor, ya es un mensaje de arrepiéntase porque usted ya conoce.
Y eso es lo que, si usted está en este punto, tiene que entender, por su bien y por el de los suyos. Y si Dios le pone en su camino gente el día de mañana o el día de hoy, usted distinga de cuáles son, de los primeros que necesitan un mensaje de amor para una nueva vida, o de estos segundos que necesitan un mensaje sí de amor, pero con un mayor nivel de corrección y de exhortación al arrepentimiento. Tercer tipo de pecadores. El tercer tipo de pecadores es el pecador conocedor de Dios, pero enemigo de Dios. Es el pecador que peca, pero es enemigo de Dios. Este es el que, además de pecar conscientemente, ataca a Dios y ataca a la iglesia. Este es el caído, el que se descarrió, pero que no reconoce su pecado, sino que culpa a otros. Y se va de la iglesia y empieza a hablar mal de su pastor, empieza a hablar mal de los líderes, empieza a hablar mal de todos. Hace unos meses le di raya a un muchacho que venía antes a la iglesia, un descarriado. Y me dice, mira, me dice, ¿seguís yendo a la iglesia, don Douglas? Sí, le digo, ahí sigo yendo a la iglesia, sigo permaneciendo ahí. Me dice, es que julanos y sutanos ya no van, me los encontré el otro día y sí me hablaron peste de él, de la iglesia, de todo el mundo ahí. Y vieran qué triste se siente, qué dolor se siente cuando te das cuenta que alguien se va y para justificar su pecado, para justificar su cobardía, permítanme usar esa palabra, culpan a otros. Por no tener las agallas de decir como el primero, sí, me fui porque pequé, porque no aguanté, porque me descuidé. Me fui porque el pastor, me fui porque los líderes, me fui porque los servidores. Y yo era uno de estos. Hablaba peste de los pastores. Si usted me salía con plan, mire hermanito, cuando lo invito a una campaña, cuando va a llegar, yo le mencionaba 5 pastores con nombre y apellido, ladrones, abusadores, mentirosos. Y si me seguía insistiendo, entonces le mencionaba diáconos y personas que yo conocía que eran igual. Allá en el fondo de mi corazón yo creía en Dios, pero odiaba a la iglesia. A mí que no me hablaran de iglesias. Es más, cuando decidimos después de un tiempo reconciliar y buscar de Dios con mi esposa, nos costó decidirnos por venir aquí. Anduvimos en una, en otra, un día, y en todos me encontraba con esos ambientes que a mí no me gustaban. O sea, quería que Dios me salvara, pero que me diera gusto con respecto a dónde y cómo. Yo le podía sacar historias de cuánta gente había hecho mal, fijándome en ellos para justificar mi razón para no regresar. Este tipo de pecadores, mis hermanos, que son enemigos de Dios, son los caídos que se van fuera de la iglesia, pero a diferencia de los segundos, empiezan a atacar las cosas que se hacían aquí. Además de eso, hay brujos. Porque así como existe Dios, existe el diablo. Así como existen creyentes en Dios y cristianos, así también existen brujos que a veces hasta visitan las iglesias. Si aquí hubiera un brujo hoy, no me extrañaría. Dicen que ya ha habido otras veces. Y no solo en esta congregación, sino en cualquier lado, porque los brujos se meten a las iglesias y mientras están ahí sentaditos escuchando, están en su mente, en su corazón, orándole al diablo para que la obra de la iglesia fracase. He escuchado testimonios de hijas de brujos que se van a las iglesias y su propósito es hacer caer a alguien ahí. Y están ahí, son enemigos de Dios. Usted dice, uy hermano, eso suena a película del Señor de los Anillos. Pero es verdad. Por lo menos aquí nos conocemos, ¿verdad? Y sabemos que la mano del Señor está con nosotros. Pero fíjense que los brujos son enemigos del Señor. Ellos pecan sabiendo que ofenden a Dios y aún así lo hacen. Ofenden a Dios, ofenden a su iglesia, ofenden a sus representantes, a sus pastores. Es aquella persona que pertenece a una secta que enseña cosas
que van en contra de Dios. Un enemigo de Dios es aquel que enseña que Jesús no es Dios, por ejemplo. Y hay pecadores de este tipo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Así que no me lo estoy inventando, está en la palabra del Señor. Además de esto, también en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en los versículos 18, primera de Juan 2, 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo, lo dice en singular, esta es la bestia que se espera al final en la gran tribulación, viene. Así ahora, hace 2000 años aproximadamente, unos cientos más o menos, cuando se escribió este libro, así ahora han surgido muchos, en plural, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Fíjese, mi hermano, hay anticristos, personas que están en contra de Cristo, personas que combaten lo que Cristo hace. Esos son enemigos de Dios. Estas personas, sus características, viven con odio y con ira. Todo el tiempo le hablan con resentimiento. Si hablan de partidos deportivos, ellos le hablan mal, con ira, ofensivamente de los rivales. Si son personas políticas, le hablan con ira, con odio, con enojo de los rivales políticos. Si son personas que hablan de trabajo, igual, siempre en su trabajo están denigrando, hablando mal de otros, porque hay odio en su corazón. Este tipo de personas son blasfemos y ofensivos a lo santo. Cuando usted le habla de Dios, ellos blasfeman el nombre de Dios, blasfeman la enseñanza. Cuando yo estudiaba en la universidad hace muchos años, en una clase de español me dieron para que leyera un libro, y todos los 4 meses nos pasamos leyendo ese libro para hacer un resumen al final. Es un libro que se llama Entre altares y espejos, una escritora nicaragüense de apellido Gallo, si mal no recuerdo. Y ese libro dice que habían unas mujeres que eran brujas y que una de ellas tuvo un hijo que lo ordenaron sacerdote, pero ella murió el día que a él lo ordenaron. Entonces, cuando ella murió, un espíritu la llevó al volcán Momotombo, donde, según el libro, estaba la puerta hacia el infierno. Y en ese volcán, cuando ella esperaba encontrar al diablo, ¿saben quién salió? Según el libro, salió Dios. Y Dios le dijo: mira, hombre, no existe el diablo, soy yo mismo. Lo que pasa es que cuando yo hice a los hombres y los miraba, me aburrí. Entonces decidí inventarme la historia del diablo y les puse debilidad para que ellos se pasaran la vida luchando entre servirme a mí o servirle al diablo. Y yo me divierto cuando los miro a ellos así. Da coraje, ¿verdad? Da ganas como de decirles sus verdades a esta gente. Y eso es lo que nos enseñan en las universidades. Creo que hasta el día de hoy todavía lo enseñan. Y si ustedes se ponen a revisar, ahí están las madres, la novela que le dejaron al niño para buscársela. Muchas de esas cosas tienen blasfemias contra el Señor. Y nosotros ahí la estamos, ayudándole a los niños. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque hay gente que es enemiga de Dios. Estas personas a veces hasta creen que el diablo les ayuda para que les vaya bien. Por eso muchos famosos dicen, no me consta, pero dicen que hasta hacen pacto con el diablo para que les vaya bien. El tipo de mensaje para estas personas ya no es un mensaje de amor. El Señor viene, mira, y te ama. Volvé a tus primeros caminos, sino que es un mensaje, mis hermanos, de arrepentimiento y de sentencia. Ezequiel capítulo 18 versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Y alguien que vive en esa situación tiene que tener bien claro que va a morir.
eternamente si continúa en ese pecado. Y no tenga temor de decírselo con toda la sinceridad, porque no es su hermano, no es su amigo, es su enemigo, aunque tenga un alma. Porque si son enemigos de Dios, también son nuestros enemigos. Porque no pecan por debilidad, no pecan por inconsciencia, pecan voluntariamente y blasfeman el nombre de Dios voluntariamente. Mateo capítulo 3, versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al infierno. Así que dígaselo también sin ningún temor, porque la verdad es esa. Este tipo de personas, si usted llega diciéndole: mire, hermanito, el Señor lo ama, el Señor lo espera, viera cómo llora el Señor esperándolo, se va a burlar de usted, va a blasfemar de Dios. Así que aplíquele la palabra como es para él, porque es el punto, el nivel en el que él está. Es como que entre un bolito aquí y diga: es que miren, ando buscando de Dios. Mentira, cuando está bueno no viene. Lo que quiere es venir y blasfemar o venir y profanar el lugar de Dios, a venir y hacer escándalo. Un día se iba metiendo un bolo y yo estaba en la puerta, y cuando iba entrando lo agarré y casi levantado lo saqué afuera. Le dije: vení cuando estés bueno. Y me dice: sí, es que quiero que oren por mí, que quiero reconciliar. Vení cuando estés bueno, porque así bolo mañana ni te vas a acordar. Y entonces se manifestó el hombre y me dice: ¿qué te pasa? Me dice: si yo sé más de la Biblia que todos ustedes. Me dice: yo les puedo enseñar a todos ustedes. Ahí en esas puertecitas. ¿Y de qué te sirve que sepas? Le digo: mejor que sepas, porque ya sabes a dónde van los borrachos, ¿verdad? Le digo: ¿a dónde van? Vos que sabes tanto. Y me molestó: ¿a dónde van? Así que o te arrepentís, le digo, o te vas al infierno con todo y tus botellas, le digo. Me fregaste, dice. No, le digo, no se trata de eso, se trata de que sepas de que o buscas de Dios o te arrepentís o te lleva el diablo. Porque no podemos estar, mire, con los bolos con mucho respeto lo irrespetan a uno, y respetan a Dios con mucho respeto, y uno no puede permitir, mis hermanos, que estas cosas sucedan. Hay que decir la palabra como es. Por eso usted identifique cuando habla con alguien: es un pecador que no conoce de Dios, háblele con amor, muéstrele un mejor camino. Es un pecador que ya conoce de Dios, pero que está atado, hágale ver que tiene que arrepentirse, pero que Dios está dispuesto a perdonarlo. Pero si es un pecador enemigo como estos, hágale ver que ya el hacha está puesta, y que si no, se irá al infierno. O se arrepiente de corazón y deja todo eso atrás, le va a ir mal. Veamos qué dice aquí Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dice, vamos a leer varios versículos, fíjese bien: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. 19. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Dos cosas: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Siguiente versículo, hermano. De los cuales son Himeneo y Alejandro, pero no es un Alejandro que hay aquí, era de aquella época, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mire lo que dice el apóstol. No dice: les rogué, lloré por ellos, eran 100 ovejas y los fui a buscar en el redil, dejé la otra. No, como son blasfemos, como saben que están haciendo mal y aún así tienen mala conciencia, dice el apóstol: los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hay gente, mis hermanos, que son enemigos de Dios, y tienen que saber que o se arrepienten de verdad, o esto les espera. Yo no sé si usted ha sido así. Yo fui así. Yo fui así, me duele el corazón cuando me acuerdo cómo hablaban mal de Dios.
Yo recuerdo que muchas veces yo salía a la calle y no quería tomar, pero me iba a un lugar, me empezaba a beber y cuando estaba tomado me salía a la calle, miraba al cielo y le decía: mira, Señor, por tu culpa estoy así. Y esto que lo hago por tu culpa, porque pudiste ayudarme y no lo hiciste. Me negaste tu ayuda cuando lo necesité. Ahora yo hago esto. Y oraba. Pero era una oración ofensiva a Dios. Yo no sé cómo Dios no me mandó un rayo. Pero tuve que entender en su momento que el fin del camino al que yo había escogido era este. Tuve que entender y regresarme de ahí y dejar de ser un enemigo de Dios y convertirme en un siervo de Dios. Dejar de ser un acusador de Dios y convertirme en una persona obediente. Ojalá a ninguno le haya pasado. Ojalá a ninguno le haya pasado antes y ojalá nadie lo viva. Pero ustedes no saben lo horrible que es vivir con el recuerdo que alguna vez retaste a Dios y ofendiste a Dios y le gritaste a Dios. Y Dios afortunadamente solo me ignoró. Porque ¿quién era yo para retar a Dios? Y si hacía eso con Dios, ¿ustedes creen que me iba a importar el resto de la gente? Claro, mis amigos me decían: qué buena onda. Y la gente en mi trabajo: qué hombre más colaborador, qué buena persona. Pero yo sabía lo que tenía en mi corazón. Si usted se hubiera encontrado conmigo y me hubiera salido: hermanito, Dios lo ama, no sabe lo que le hubiera dicho. Una vez el hermano Arlen, que casi no viene a la iglesia porque él no vive aquí, pero que es miembro de esta iglesia, él vive afuera. Como trabajábamos juntos, él me dice: Luisillo, hasta el día de hoy. Y me acerca y me dice: mira, Luisillo, ¿vos sabés quién era Ruth? Me dice, queriéndome evangelizar, ¿verdad? Me quería llegar por la historia de Ruth. Como yo tenía rencor, odio hacia todo lo que era cristiano, yo le dije: sí, ya sé quién es Ruth. Una loca ofrecida que se le fue a acostar a los pies a un hombre, le digo. Y aquel se asustó. Porque jamás esperó que yo le dijera eso. Y si usted lee la historia de Ruth, se va a dar cuenta que ella se fue con su suegra Noemí y regresaron a donde un pariente, y en símbolo de obediencia ella fue y se acostó a los pies del Señor. Pero yo lo distorsioné y le hablé peste de ella. Y si me ha citado otros ejemplos bíblicos también, porque yo era un enemigo de Dios. Hasta que alguien no me llegó a decir: hermanito, mire, el Señor lo ama. Hasta que alguien me llegó a confrontar. Y yo tuve que entender que o venía Dios a las buenas, o mi destino iba a ser terrible. Entonces, ya sabe cómo tratar a este tipo de personas. Oye, ya sabe cómo lidiar con ellos. Y si usted es una de ellas, no se preocupe. Deje eso allá afuera y a partir de ahorita acérquese al Señor o se lo va a llevar el diablo. Así decía el versículo que leímos hace un rato. Perfecto. Terminamos con los pecadores porque ya vamos para adelante en el tiempo. Hablemos ahora de los evangélicos. Todavía no digo hijos de Dios, pero digo evangélicos, ¿verdad? Ya hablamos de los tres tipos de pecadores. El que peca inconscientemente, hay que mostrarle un camino mejor, hay que mostrarle el reino de Dios con amor. El que peca con dolor, a ese hay que inducirlo al arrepentimiento y a que vuelva al Señor. Y al que peca y es enemigo de Dios, a ese hay que decirle que o se arrepiente o ya sabe lo que le espera, sin ninguna compasión. Hay un versículo que está en Judas que dice: algunos rescátenlo con amor, pero aborrezcan aún su ropa contaminada por sus carnes. Si no me creen, ya se lo voy a leer. Judas, en el capítulo 1, porque es el único que tiene, dice el versículo 23: a otros salvad a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay gente que su maldad llega a ese nivel. Entonces,
evangélicos, tipos de evangélicos. Le voy a hablar del primer tipo de evangélico. Ojalá que usted no sea de esos. El evangélico pecador. ¿Cómo, hermano? Sí, evangélico pecador. Fíjese que no digo hijo de Dios todavía, digo evangélico, porque hay gente que peca y se va de la iglesia. Unos se van reconociendo que fallaron, pero se van. Otros se van acusando y renegando y con odio, pero se van. Pero hay otros que se quedan y uno ni sabe que son pecadores. Es aquel que tiene doble vida, doble conducta, aquel que tiene doble moral, que viene a la iglesia y es muy amable con todos, parece muy espiritual, es muy participativo y a veces calma su culpa orando. ¿Se acuerdan el domingo pasado del mensaje del trigo y la cizaña? Ahí está. Sin embargo, son personas que no viven conforme a la voluntad de Dios. Yo recuerdo que hace unos años yo estudiaba también y había un compañero de clases que era ministro de alabanzas. Bueno, él no era ministro de alabanzas, aunque era músico, sino que él manejaba el sonido. Así como yo, que en mi celular yo le bajo el sonido. A veces usted me mira que me voy para allá o me regreso para acá y ando con el teléfono en la mano, pero no es que ando chateando, ni es que estoy aburrido y me voy, sino que estoy controlando el sonido porque lo puedo hacer desde mi teléfono. Y sucede lo siguiente: cuando los hermanos cantan y se inspiran a adorar y se acercan el micrófono, el volumen sube bastante. Pero luego quizás se concentran en su adoración y se retiran el micrófono, entonces el volumen baja, aunque sea la misma configuración. Entonces me toca estar batallando en eso. A veces cuando retiran el micrófono le subo un poquito, cuando se lo acercan demasiado le bajo y así estoy. Pero no es que esté haciendo otra cosa. Y él hacía eso, era músico. Ocupaba un cargo importante en la iglesia, él era uno de los que estaban ahí. Era el líder en la iglesia y era casado, pero caminaba con otras mujeres. Y entonces resulta que cuando estudiábamos juntos en la universidad, él me decía Enrique, porque es mi segundo nombre y él se acostumbró, y me decía: mira, Enrique, pero antes de que le diga lo que me decía, él era de aquellos que lo llamaban por teléfono y cuando lo llamaban: aló, siervo, aleluya, siervo, y así, con ese lenguaje. Era muy cristiano. A mí me gusta decirle siervo a los muchachos y también lo hacía así. Pero tenía doble vida, porque una vez me dijo en la universidad: mira, Enrique, cuando venga el profesor fulano, decirle que me fui porque me enfermé. Y como yo andaba descarriado, pues no me importaba. Me enfermé y estoy mal, pero es que me encontré una siervita. Era una siervita, fíjese, falda larga hasta por aquí, que también era como él. Y muchas veces hay gente así. Por eso es que yo también en su momento me aparté. Yo conozco personas que son evangelistas y caminan predicando y ganando almas para el Señor y ganando almas para ellos también. Conozco una muchacha que salió embarazada de un evangelista en la misma iglesia, que obviamente no era su esposa. Y muchos casos. Gente que a veces está en las iglesias cantando, llorando, pero allá afuera van y se fuman su cigarrito, de los buenos, de los malos, de los muy malos, aunque no hay cigarros buenos. Es una forma de describirlo, ¿verdad? Gente que salen de aquí: siervo, le tengo un negocio, y le dan vuelta al que pueden. Personas que están en la iglesia pero son pecadores porque no han conocido a Dios. Lo que tienen es una religión. Yo me acuerdo que había un hombre en la misa, porque yo estuve mucho en ese ambiente, y él usaba una gran cruz y llegaba a la misa y le ayudaba al padre a dar la comunión. Ustedes saben que dentro del catolicismo la comunión, la Eucaristía es algo muy sagrado, y el hombre ayudaba a dar la comunión, iba a los hospitales a dar la comunión. El domingo en la misa de 6 a 7 usted lo miraba con su traje dando la comunión, pero el mismo domingo a las 8:30 usted lo miraba en una disco con otra mujer que no era la esposa. Y así como sucedía allá, así a veces sucede en la iglesia.
hay evangélicos que son pecadores. Por eso usted no se extrañe, oye. Si un día de estos mira a alguien, mira, y no era el que estaba en la iglesia el domingo. Porque hay gente así. Hay trigo y hay cizaña. El tipo de mensaje para este tipo de personas es igual o más duro que el anterior, oye. Es un mensaje de sentencia y arrepentimiento. Miren, aquí hay un par de versículos. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1. Vamos a ver si es primera o es segunda. Capítulo 5. Versículo 1, vamos a leer hasta el 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es un proceso de quebrantamiento. O sea, la gente que está jugando al ser evangélico en la iglesia, pero que tiene doble vida, lo que le espera es que el diablo los va a destrozar. Posiblemente ese sufrimiento les dé la oportunidad de salvarse al final, de arrepentirse, pero no es esa la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice en este mismo versículo, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Primera de Corintios 5, 9. Os he escrito por carta, le dice Pablo a la iglesia de los Corintios, que no os juntéis con los fornicarios. Pero hace una diferencia entre los fornicarios del mundo y los de la iglesia. Y dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, salir del planeta. Más bien os escribo para que no os juntéis con ninguno, que fíjese bien, que llamándose hermano, viniendo a la iglesia, viniendo al sendero de amor, viniendo a las academias y llamándose evangélico, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, cuidado con andar maldiciendo, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Hermano, pero qué duro. Bueno, yo no sé si será duro, pero así dice la palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que hoy viene a la iglesia y mañana, o quizás hoy mismo, están pecando y la gente los ve y sirven de tropiezo para otro. Sirven de tropiezos para otro. En vez de traer y ganar almas, lo que hacen es regresarlos. Y ese tipo, usted no puede llegar a ser uno de esos hoy. Por ningún motivo usted sea uno de esos. No estamos diciendo que va a ser 100% infalible su testimonio, pero tiene que esforzarse por nunca ser uno de estos, porque si no va a tener problemas. Dice Tito está por ahí cerca. Tito capítulo 3, versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. Fíjese bien, hay gente que dice, uy hermano, Dios no hace acepción de personas. Pero cuando alguien llega diciéndole, mire que lo que están haciendo en la iglesia no me gusta, mejor oremos aquí, hagamos una célula aquí, ponemos un senderito de amorcito aquí. Deséchalo. A mi casa llegaron una vez, hace muchos años, a decirnos que nos fuéramos y que mejor hiciéramos la iglesia ahí. Mire lo que dice la Biblia que tengo que hacer con este tipo de personas. Versículo 11, hermano. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio
Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero para el que está en la iglesia y peca, así hay mucho que hacer. El mensaje es un mensaje duro. Así que no ande usted contumereando a nadie hoy. Cuando usted mira que alguien quiere restaurarse y no puede, y quiere pero no puede, usted trátelo con cariño, trátelo con amor, ayúdelo. Pero cuando ya mire a un líder viejo, uno de nosotros, que ojalá no se dé, Dios nos libre y nadie se ate con esta palabra, pero cuando usted mire a un conocedor en este tipo de situación, no lo trate con ternura. Porque si ni Dios lo trata con ternura, la hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol. Recuerde eso. Segundo tipo de evangélico. Ahora entramos a los hijos de Dios. Hasta aquí atrás, pecadores, aunque unos son evangélicos. Pero de aquí en adelante entramos a los hijos de Dios. El tipo de evangélico, el segundo de tres, es el evangélico reactivo. El hijo de Dios, sí, que es reactivo. No es activo, sino reactivo. Es el hermano que se convierte, pero no le gusta hacer nada. Sus características: se congrega regularmente, está siempre de acuerdo con todo, no participa en nada, no busca ni evangeliza a nadie, solo se alimenta espiritualmente él mismo, pero es indiferente con los demás. No es un pecador, así que practica el pecado, pero él viene, no aspira a tocar un instrumento, no aspira a participar en nada. Hay ayunos, llega a los ayunos, pero si alguien quiere decir algo, hay células y le dicen, hermano, ¿quiere cantar o leer? Está en el trabajo con sus compañeros y él es diferente, pero él ve que sus compañeros tienen vidas desorganizadas y él viene a la iglesia, pero no invita, no trae a nadie, no hace nada. Aparentemente está bien, pero eso es como que yo le dé, ya tenemos esto ensayado, hermano Eric, como que yo le dé este teléfono al hermano Eric y le diga, en una semana me lo devuelve. Entonces yo vengo y espero que la otra semana el hermano Eric me dé este teléfono y otro más. Pero si me devuelve el mismo teléfono que yo le di, pareciera que no hizo nada malo, ¿verdad? Pareciera que me hizo el favor de guardármelo. Leamos lo que dice Mateo, capítulo 25. Mateo 25. Fíjense bien, aquí está una historia bien bonita. Vamos a leer desde el versículo 14, si no me equivoco. Porque el reino de los cielos es semejante... el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. ¿A quiénes llamó? A sus siervos, a los evangélicos. Y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, que es lo que la mayoría tenemos a veces de hacer algo, ¿verdad?
Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo, ¿cómo? Siervo malo. Yo le pregunto, ¿cuánto le robó este siervo a su señor? ¿Cuánto le robó? ¿Verdad que no le robó nada? No le robó ni un centavo. Como que yo le dé a usted a guardar mi teléfono y después me lo regrese intacto. No le robó ni un miserable centavo. Sin embargo, ¿qué le dijo el Señor? Siervo malo. Diría, ¿pero por qué? Malo fuera que si le hubiera dicho, Señor, me gasté el dinero que me diste. Me acabó el gas, Señor, y gasté el dinero y entonces no tengo nada. No, pero no le había robado nada, pero tampoco hizo nada. Dice el versículo 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y aquí viene el versículo, y el siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No le vengo a predicar que el evangélico que no hace nada, pero que vive honestamente, que se consagra a Dios, que dejó el mundo y que ahora le sirve al Señor, que es diferente, pero que no hace nada. No le estoy diciendo que se va a ir al infierno, pero esta parábola es bien fuerte, fíjese. Mejor no me crea a mí, créale a lo que dice la palabra. El cristiano reactivo es aquel que si lo tocan se mueve, si no lo tocan no se mueve. Entonces, hay gente así en las iglesias. Qué bonito que es cuando hay alguien que está dispuesto a servir. Miren esta botellita de agua. Alguien que sirve la puso aquí. No salió de mi dinero, ni salió del dinero de la iglesia. Hay alguien que dijo, quiero servir. Y todos los domingos, y ahora le toca más porque son 2 cultos, él pone una botellita aquí para el que predica, pone otra botellita para el que canta, a veces pone una ahí para el piano, para el pianista. ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer algo? No necesariamente es pasando aquí, se puede servir de diferentes maneras. Cuando usted venga tarde, espero que no le suceda, pero si por algún motivo de fuerza mayor usted viene tarde y cuando viene, mira carros ahí, o viene temprano, pero aún así, mira carros ahí, va llorando por los que están ahí que vinieron en esos carros. Usted puede servir. Si de repente le da un ataque de insomnio en la madrugada, levántese a orar por la iglesia. Eso es servir. Porque no sé cómo le vaya a ir, mi hermano, si el Señor viene, lo llama a cuenta y le dice, no me robaste nada, pero no hiciste nada. Así que mi mensaje para usted es animarlo a trabajar para el reino del Señor, animarlo a ser productivo, animarlo a hacer algo, no que sea visible a los ojos de la gente necesariamente, sino que sea visible a los ojos de Dios. Levántese en la mañana, le voy a encargar que se levante en la mañana y dígale, Padre, bendecí al hermano Luis que predicó el domingo, Señor, que le vaya bien en la venta, multiplicarle la mercadería en ese camión, Señor. Que le paguen, Señor, los clientes. Ore por mí. Y va a ver que cuando termine de orar por mí, le va a venir otro a la mente, y después otro, y después otro. Y de repente usted va a estar siendo productivo. De repente el Señor va a decir, hombre, el siervo negligente ahora se convirtió en siervo bueno y fiel. Entra en el gozo del Señor. Como pediste bendición para este, se la voy a dar a este, pero también te voy a dar a vos. Así funciona el reino. Tercero y último tipo de evangélico. Este es el verdadero hijo de Dios. Es aquel que se apasiona por agradar a Dios. Es aquel que se apasiona por agradar a Dios.
Veamos que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: y el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Usted cree que Dios va a constituir estos ministerios con sus enemigos? ¿Usted cree que Dios le va a dar estos ministerios a los que no son sus hijos y que son hijos del diablo? No, esto Dios lo va a hacer a aquellos que verdaderamente han entregado su vida y que su pasión es servir en el reino, a fin de perfeccionar, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿A quién va a perfeccionar? ¿A quién? Así como hay hijos del diablo, los pecadores, también hay hijos de Dios que son santos. ¿Cuántos hay aquí de esos? Dígalo sin miedo. Usted tiene que acostumbrarse a decir: soy un hijo de Dios santo. Ahí tengo mis patinadas, pero lucho todos los días. No con conciencia torcida, sino con corazón sincero. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos, o sea que hay gente viva en vida a los que se refiere este versículo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el verdadero Hijo de Dios, aquel que todos los días se apasiona por ser como Jesús, aquel que todos los días se apasiona por vivir las cosas que a Dios le agradan. El que es verdadero Hijo de Dios no practica el pecado. Y no estoy diciendo que no tiene quizás de vez en cuando una falla, pero es que no lo practica. No sé si me doy a entender. Vamos a ver. Una persona, un doctor, por ejemplo, todos los días atiende gente y practica el atender gente, y les toca aquí, les toca allá, abra la boca, y después les receta algo. Ese es un doctor que practica la medicina. Usted me dice: ay, hermano, fíjese que me duele el vaso. Entonces yo voy a decirle: hermano, cámbialo por una taza. Y ya ejercí la medicina, pero no es algo que yo haga con regularidad. Ya le dije: hermano, tómese un juguito de noni, sin azúcar y sin nada. Y ya ejercí la medicina, pero no es que sea médico. Así sucede. El Hijo de Dios puede ser que eventualmente tenga un mal pensamiento, porque dice la Biblia: estamos en la carne, pero no militamos según la carne. Hay debilidades en usted y en mí con las que batallamos, pero no las abrazamos. Usted puede ser que todos los días sufra arrebatos de ira, pero usted todos los días lucha porque ese haya sido el último. En cambio, el que practica el pecado lo hace un estilo de vida. Ya lo hace una costumbre. O cualquier otro pecado. Envidia, celos, murmuraciones, etcétera. Puede ser que en el palabrerío de una plática salga una murmuración. Lo usted y el hermano Luis, mira cómo estaba hablando y ahorita está murmurando. Yo digo, cuando lo dije, le encabé: Señor, perdóname. Permítanme usar este lenguaje, ¿verdad? Que es común. Pero no quiere decir que eso yo lo voy a hacer todos los días. Es algo que es diferente. El que practica el pecado lo hace sin ningún problema. En cambio, el que es hijo de Dios puede ser que tenga una que otra fallita, pero siempre está luchando por crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. El que es hijo de Dios alimenta su espíritu. ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? Leyendo la palabra. Pero no lea la palabra como hacen algunos. Voy a leer aquí. Dice que Caín formó una ciudad, pero no dice con quién. Le voy a preguntar al hermano Eric a ver qué me contesta. No voy a ver qué decirme, ahí lo quiero ver cuadreando. Estás estudiando la Biblia, pero no para alimentar tu espíritu, sino para meter en problemas a otro. No. El Hijo de Dios busca todos los días y encuentra que Caín encontró ahí, formó una ciudad. Señor, ¿qué será eso? A lo mejor el Espíritu Santo le dice: si hubiera querido que supieras, lo hubiera dejado en la Biblia, pero como no quiero,
mejor espérate que te muras y ya te explico. Ah, bueno, Señor, sigo leyendo. Y uno se preocupa por crecer espiritualmente y no solo por crecer en manipulación de algunas cosas. El Hijo de Dios alimenta su espíritu, se apasiona por servir. Su deseo es servir. No importa si es barrer, limpiar. Esas flores tan bonitas que están ahí son producto de un corazón que desea servir. Usted no me ve en el altar todos los días. Usted no ve al pastor en el altar todos los días. Pero esas flores las ve en el altar en todos los cultos. Eso es producto de alguien que quiere servir. Nadie lo pidió. Ese diseño que usted ve ahí, eso es producto de alguien que quiere servir. Esa Biblia y esa forma y esa configuración de esos programas, el pastor no lo pidió. El pastor no dijo, voy a pagarle a alguien para que venga. No, eso es producto de alguien que desea servir. Algunos de estos micrófonos que usted ve por ahí son producto del corazón de alguien que quiso servir. Algunas cosas de las que están aquí. Porque el que es hijo de Dios de verdad se apasiona por servir. Espero que usted sea uno de esos. Y eso es lo que vemos aquí. Pero ¿cuántos estómagos usted puede calmar allá afuera? ¿Cuántos corazones usted puede consolar allá afuera? El Hijo de Dios se apasiona por servir. Concluyendo. Bueno, antes de concluir, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 12. Ya es lo final de esta carta. Dice, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13. Y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Usted tiene que ser de uno de estos que trabajan hoy. No sea solo de los que estiman, sino de estos que se gana el ser estimado. Hay muchos tipos de personas como los que vimos hoy, mis hermanos. Unos que creen ser mejores que otros, otros que creen ser peores que otros, pero al final, los únicos que van a entrar al cielo son los verdaderos hijos de Dios. De ahí todos los demás no entran. Sea que no sepan que pecan, sea que sepan pero que no logren dominar sus pasiones, sea que pequen conscientemente y quieran ser enemigos de Dios, o sea que estén en la iglesia, pero solo los verdaderos hijos de Dios van a entrar al cielo. Así que yo le invito a que si usted no es de estos últimos, se esfuerce por serlo. Si usted no le ha entregado su corazón al Señor, no deje correr un día más y entréguele su corazón a Dios. Dígale, Señor, a partir de hoy quiero ser tu hijo. No quiero ser ninguno de estos pecadores. Ni aquel que está tranquilo, ni el que esté intranquilo, ni el que esté enojado, ni el que esté engañado. Quiero ser un hijo tuyo, Señor. Esfuércese por estar en el lugar correcto. ¿Cuál era el tema de hoy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Yo lo invito a que no salga por esa puerta sin ser hijo de Dios, sin estar en los brazos del Señor. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie. Y si alguno quiere reconciliarse con el Señor, si alguno quiere aceptar al Señor, pase adelante mientras oramos. Y con gusto el Señor lo va a recibir. Y si no, pues ya sabe qué hay.